Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy os voy a hablar sobre los hispanos en Estados Unidos, sobre la hispanidad en Estados Unidos, el idioma español en general en Estados Unidos y bueno, los hispanos, los hermanos, nuestros hermanos. Los hispanos somos hermanos, por lo tanto, nuestros hermanos que están allí, en Estados Unidos de América. Empecemos el vídeo. Vale amigos, vamos a empezar diciendo que en Estados Unidos la población hispana reconocida más o menos son de 60 millones, más o menos. En Estados Unidos las estadísticas son cada 10 años, por lo tanto los datos reales son cada 10. 2000, 2010, 2020 empezaron a hacer estadística en Estados Unidos. En esa estadística preguntan a qué etnia perteneces, hispana o latina, afroamericana, asiática, anglosajona, no sé, te pregunta más o menos. Entonces, de ahí sacan los hispanos que hay. En 2010, no sé si había 53 o algo así, ya en 2016 había 58 millones. Pero se cree que ya, que ya en 2019 había 60 millones más o menos. Pero eso siempre son los reconocidos, los legales, no los ilegales, no los que no están ilegalmente, puede ser 2, 3 millones o más. Eso no estarían nunca en los datos del gobierno, que tiene el gobierno. Os voy a poner aquí un mapa sobre más o menos cómo están distribuidos en Estados Unidos los hispanos por condados, más o menos. Como veis, en el sur es donde más se concentran los hispanos. Bueno, es más, los estados del sur eran mexicanos, estados mexicanos, que durante una guerra Estados Unidos se lo quitó con un tratado de Hidalgo, no me acuerdo bien el nombre, se lo quitó. O sea, se lo quitó así. Y luego le fue quitado en 3 fases. Primero una, luego otra, y luego le quedó una zona pequeña que era en Texas o algo. No, Texas no, Nuevo México, Colorado, me parece que era algo así. Y Estados Unidos quiso construir no sé si un ferrocarril o algo, y había una zona que para enganchar una ciudad con otra estaba un trozo de México. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues le quitó ese trozo para poder hacer el ferrocarril. Un trozo, pero que no es tan pequeño. Un trozo que es del tamaño del Ecuador, del país, más o menos. O sea que no es tan pequeño el trozo que le quitó. Bueno, pues entonces ya en esa región ya se hablaba, eran hispanos. Vamos a ver, luego los anglosajones fueron ocupándolo, pero ya eran hispanos. Vamos, que el español, el idioma español, que los anglosajones le dicen idioma extranjero, no es extranjero, es más norteamericano que el inglés. El español es más norteamericano que el propio inglés, porque está mucho antes. Más, la primera ciudad creada en Estados Unidos está creada en 1560, creo, y no sé si está en California, creo, o en la Florida, no me acuerdo bien, pero que fue creada por los españoles. Y es más, yo creo que de las 10 más antiguas, las 10 son creadas por los españoles. También os quiero decir que el estado de Nuevo México, que tiene un estatus especial, porque en Estados Unidos, aunque los estados del sur igual son más los hispanos que los anglosajones, pero se le tienen como marginado el idioma español. Vale, pues que sepáis que el estado de Nuevo México no le margina tanto el idioma, bueno, aunque se le margina el idioma español, porque en el tratado que hizo con México, ahí pone una cláusula donde el español
donde cómo se tenía que llamar el Estado, Nuevo México, y que el español tendría que ser tratado al igual que el inglés, aunque luego a la hora de verdad no es así, pero que esa cláusula está en el tratado con México de entrega de México a... Ay. Bueno, también os quiero decir sobre... Porque yo os voy a poner imágenes sobre lo que voy hablando, yo os pongo imágenes. Os quería decir sobre la política en Estados Unidos, por ejemplo, están los republicanos y los demócratas. No, lo raro es que no haya más partidos políticos. En el resto del mundo hay muchos partidos políticos. Ahí, por algún motivo, lo tienen puesto de tal forma que solo hay de esos partidos. Vamos, puede haber más minoritarios, pero lo tienen puesto para que no... Lo tienen puesto para que no se creen más partidos, para que no puedan existir más, para que sea un bipartidismo siempre, o sea, que manden ellos. Y lo que es curioso es que, mira, en el Senado de los Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas hispanos son 27 y sin embargo los republicanos son 7. Hay 20 más demócratas que republicanos. Es que los republicanos son antihispanos o algo así, puede ser, ¿eh? Y puede ser que sean antihispanos, pero que hayan hispanos que les siguen, que les votan, no lo sé. Y eso en el Senado y en lo que sería el Parlamento más o menos, no, eso es en la Cámara de Representantes. Ahora vamos a ir al Senado, que hay menos hispanos. En la Cámara es 27 demócratas y 7 republicanos. Y en el Senado es menos, porque es 2 demócratas y 2 republicanos, hispanos. Vamos, menos todavía. No sé si es que... y luego estos senadores y representantes estatales, ¿no?, hispanos, yo no sé si se defenderán lo suyo o no lo defenderán. Hombre, yo soy hispana, yo defiendo la hispanidad y defiendo lo hispano. Y a mí, si yo vivo en Estados Unidos y soy senadora, a mí me dice que el español es un idioma extranjero, yo le diría, no, perdona, mis antepasados llevan aquí más que los tuyos y este idioma está ante que el tuyo. Por lo tanto, no es extranjero. Hagamos un trato, tratamos su idioma como se merece. No lo marginemos como se está marginando. Y es más, los propios hispanos muchas veces lo están marginando el idioma. Los propios hispanos, cuando debería ser que no. Que son los hispanos los que tienen que decir, no, perdona, aquí se me respeta. Bueno, también quería hablaros de... En este mapa he repartido los estados donde se vota más a los hispanos, ¿no? Los hispanos votan más a los demócratas o a los republicanos. Los hispanos por mayoría, por norma general, votan más a los demócratas. Será que son menos antihispanos. Luego hay los estados que son como en verde, que son iguales. Ahora os voy a hablar sobre el consumo de consumo de noticias de la población latina. Voy a poner varios años. A ver, no tengo año actual. Lo actual que más tengo en esto es 2016, que fíjate, ya hace unos años. Ahora será... y todo es sobre la población hispana, ¿eh? No es toda la población conjunta de Estados Unidos, la hispana. Todo eso, estudio sobre los hispanos. Vale, los hispanos prefieren inglés y español por igual el 55%. En 2006, en 2008 el 51%, en 2012 el 50% y en 2016 el 54%. Sube, no sé por qué en 2016. Vale, solo en español lo quieren, las noticias el 22 en 2006, el 27 en 2008, el 35 en 2012 y el 29 en 2016. Baja lo que quiere en español. No sé por qué, debería ser al revés, ir subiendo, porque al ser más hispano y a concienciarse más de que el hispano es bueno, no es malo, es algo bueno, el hispano, pues no sé. Y solo en inglés, en 2006 era el 22, en 2008 el 22, en 2012 el 18 y en 2016 el 17. Ahí cae. No sé por qué solo en inglés. Si tu idioma es español, hablan español y estudian y miran noticias en español. Porque al final es tú, es tu origen y es tu ser. Tú eres hispano, míralo en español. Vale. Vamos a pasar ahora. Ahora vamos a hablar de las redes sociales. Vale. Las redes sociales hemos cogido más o menos, mira, blancos.
afroamericanos e hispanos. A ver en qué redes sociales, cómo se mueven. Y vamos a empezar con Facebook. En Facebook, el 67% de los blancos anglosajón, más o menos, o sea, no hispano, no blanco hispano, utilizan Facebook. La población negra un 70% y la hispana un 73% utiliza Facebook. Instagram, la población blanca, siempre blanca, acordaros, la anglosajona, utiliza un 32%. La población negra lo utiliza un 43% y la población hispana un 38%. Aquí en Instagram utiliza más la población negra que la hispana. LinkedIn es una aplicación que yo ni conozco, LinkedIn. Pero bueno, la utiliza un 26% los blancos, un 28% la población negra y un 13% el hispano, ¿no? Yo es que ni la conocía, por lo tanto no me extraña. Twitter, la población blanca lo utiliza un 24%, la negra un 28% y un 20% la hispana utiliza. Pinterest, que no la conozco de nada tampoco, la población blanca lo utiliza un 32%, un 23% la negra y un 23% la hispana, por igual, hispana y negra. Snapchat, tampoco lo conozco. A ver, no lo conozco, pero me puede sonar un poquito, pero que no la conozco ni nunca lo he usado ni nada. Lo utiliza un 24%, la blanca un 38%, un 36%, perdón, la negra, y la hispana un 31%, aunque yo no la conozco. YouTuber lo utiliza un 71% de los blancos, un 76% de la población negra y un 78% de los hispanos. Los hispanos nos gusta mucho YouTuber. Yo también, yo soy de las que me gusta YouTuber también. Vale, y WhatsApp. A mí me parece muy raro que WhatsApp se utilice tan poco como ponen esos datos. Pero es la realidad. Obviamente esos datos existen. Vamos, la población blanca anglosajona utiliza un 14% solo. A mí me parece rarísimo. Aquí en España se utiliza tanto. En España lo puede utilizar un 90% de la población. Si no lo utilizas porque eres muy pequeño o eres muy mayor y ya son las nuevas redes. No es tan mayor que ya no te da la cabeza para las nuevas redes. Por aquí la utiliza todo el mundo. Bueno, pues la anglosajona, claro, estos son datos de Estados Unidos. No me acordaba, no del mundo, de Estados Unidos. Un 14% utiliza WhatsApp. La negra un 21% utiliza WhatsApp. Y la hispana un 49%, un 50%. Sí, esos datos ya me suenan un poco más a los de España. El 14% de la anglosajona, es que, no sé, WhatsApp, pues sí lo tiene todo el mundo. Pero bueno, son datos reales, son estudios reales de los Estados Unidos, son los datos que dan el gobierno de Estados Unidos. Vamos, que no inventado por nadie. Estados Unidos dan esos datos. Vamos a pasar ahora a... Mira. Esta franja, esto que os pongo, es sobre la población hispana, anglosajona, indígena, quiero decir, indios americanos, bueno, indio americano, otros, porque son tan poquitos indios americanos que no. Vale, hispana, negra, asiática, otros y anglosajones. ¿Cómo ha ido la evolución? Y por año de 1980, aquí pone hasta el 2016. Si os dais cuenta, la anglosajona ha ido cayendo. En 2006 hubo como bueno, iba cayendo y creciendo las demás un poquito. En 2006, como que esta caída tan en picado se redujo un poquito y fue un poco así, pero siguió cayendo. En 2000, esto es hasta 2016. Ahora, la siguiente os voy a poner de 2020 a lo que sea 2060. Si os dais cuenta, también irá cayendo la anglosajona. Ya en 2060 la anglosajona ya no será mayoría en Estados Unidos. Todas las demás etnias juntas serán más que la anglosajona. O sea, eso es lo que Donald Trump quiere prohibir, o sea, detener a todo a consta de que la anglosajona no pierda. Pues eso es lo que quiere Donald Trump, es lo que quiere. No que yo estoy en contra de Donald Trump. No lo sé, porque a mí yo solamente lo que no me gusta de Donald Trump es que es antihispano, por lo que yo he visto en los medios. No sé si, entonces no me gusta porque yo soy hispana, por lo tanto es lo que no me gusta de él. Y yo creo que él lo que tiene miedo es eso, que al final la anglosajona sea minoría, cosa que pasará según todos los perfiles que va, todas las evoluciones que van, será. Y entonces, pues eso, aquí os pones más o menos cómo será. Para 2060,
eso influye mucho en la inmigración. Por eso Donald Trump ha querido frenar la inmigración, porque el crecimiento de hispanos en Estados Unidos yo creo que era más importante. Bueno, siempre por nacimiento es mucho más, porque los hispanos tienen más hijos que los anglosajones, muchos más hijos. Por tanto, por hijos ya va creciendo, pero si viene inmigración hispana crece mucho más. Y eso lo ha querido, Donald Trump la ha querido detener, o sea, cortar, para que no crezca tanto la población hispana. Y luego pues hay políticas para que la población hispana, como para reconvertirla, hacerla anglosajona. O sea, ¿me entiendes? La población hispana que pierdan su identidad hispana. Y no puede ser eso. A las madres, a los padres, les digo que a sus hijos le eduquen como hispanos. Que hablan inglés, claro, tienen que aprender inglés. Hay dos idiomas, inglés y español. Pero en sus casas hablan en español. Que los niños aprendan en su casa español y en el colegio en inglés. Eso es. Bueno, ahora vamos a ir a... Ahora vamos, en este gráfico vemos, desde 1970 al año 2000, el crecimiento de población entre inmigración que venía y nacimientos. Si os dais cuenta, en 1970 el 3% del crecimiento eran por igual, nacimientos y migración. 1980 había más migración, el crecimiento era más alto en la migración que en nacimiento. 1990 lo mismo, pero en 2000 ya cayó, fue al revés, hubo más nacimientos, había más hispanos en Estados Unidos por nacimientos que por inmigración. Datos de ahora no he encontrado datos de ahora sobre el crecimiento por inmigración o por nacimiento. Mira, aquí os voy a poner en este mapa los estados de Estados Unidos por población hispana. El color rojo es la población hispana, claro, donde según la población hispana que haya, más rojo será el estado. Aquí os pongo. Esto que os pongo es la diferencia entre 2015 y 2016. No hay mucha diferencia, es un año. Lo importante sería haber tenido de 2019 a 2020. Pero yo lo que he encontrado sobre este estudio del gobierno de los Estados Unidos era que yo lo enseño y para que veáis la población hispana que hay en esos estados. Ahora, en este gráfico lo que veis es la proporción de población hispana por los estados. Por ejemplo, en el estado de Nuevo México, la población hispana es de un 48,5%, es mayoría. La anglosajona es menos, no sé si es un 46 o algo así, y en Nuevo México son más los hispanos que los anglosajones. Sin embargo, tú vas a Nuevo México y está todo en inglés, cuando debería ser al revés, todo en español y como segundo en inglés, porque son más hispanos que anglosajones. Y los hispanos tienen que decir, oye, tú habla mi idioma, ¿no? Si donde es mayoría el anglosajón tú tienes que hablar en inglés, pues donde es mayoría el hispano, que ellos hablen español. Bueno. Luego, en Texas es un 39,1% la población. La hispana no sé si es un 45 o 46 por ahí, o sea que no se llevan tanto. La anglosajona no se llevan tanto, ¿eh? Claro, porque también es que está la asiática y está la afro. También, por eso. En California es casi un 39 también por ciento, es muy parecido a Texas. Son unos estados que la población hispana está creciendo, que en una época creció mucho y bueno, es un 40% y la anglosajona es un 45%, por ejemplo. En un poquito de años ya se revertirá. Será más la hispana que la anglosajona. Lo que pasa es que, como siempre, la anglosajona se pone a la hispana, cuando no tiene que ser así. Arizona tiene un 30,5%, un 28,5% Nevada, Florida un 25%, un 21,3% Colorado, Nueva Jersey un 20%, 19% Nueva York, Illinois un 17% de su población es hispana. Son los estados con más alta población hispana. Luego, cuando miramos el origen de los hispanos, porque, a ver, aunque hayan nacido allí, tú has podido nacer allí, pero tu origen sigue siendo, si eres de México, México, o de Cuba, Cuba. Si tu abuelo, tu padre o tu bisabuelo vinieron de México, tu origen es mexicano. Por lo tanto, la población hispana, el origen, el 63,2% es de México, es la mayor, o sea, es el origen mayor.
Vamos, es más, mm, Estados Unidos tiene 40 millones casi porque claro, aquí pone la que es reconocida. Yo también, cuando digo los 40 millones, digo la que no es reconocida. Unos cuantos millones que están ilegalmente allí. Tiene 40 millones de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos. Por lo tanto, mexicanos son 170 millones. Vamos a ver, lo que hay en México más lo que hay en Estados Unidos, 170 millones, más o menos. Bueno, de Puerto Rico son un poco más de 5 millones y es el 9%, 9,95%, 9,5%. El siguiente sería de Cuba, que de Cuba antes era mucho más, pero ha ido bajando, no sé por qué. Y por ejemplo, de Puerto Rico ha ido subiendo. Ha ido como hace unos años, había más de cubanos y menos de puertorriqueños. Es un 3,9 de cubano. Del Salvador es un 3,7. Del Salvador ha subido mucho. Hace unos años había muy poquitos salvadoreños. Y también de la República Dominicana había muy poquitos. Y ahora yo veo que hay casi 2 millones, un 3,3. De Guatemala también, 1.400.000, que es un 2,5. De Colombia hay muy poco, me parece que son muy pocos colombianos, para, no sé, 1.100.000 solo. Honduras casi 1 millón. Y de España 773.000, que es un 1,3. De España hay que decir que la gran mayoría son personas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que tienen nacionalidad española, heredada por sus abuelos o sus padres. Y entonces, pues le pilla más cerca, pues emigra, en vez de emigrar a España o a Europa, porque le pilla un poquito más lejos, pues se va a Estados Unidos. Pero van con su pasaporte español, que le da más ventajas, que igual, pues, ventaja en el sentido de entrar, como visita turística o como para pedir visa puede ser más ventajosa que si eres de Colombia o si eres de Venezuela. Pues, aunque luego para regularizar allí tu situación yo creo que va a ser la misma, te va a costar lo mismo, pero para llegar hasta allí igual es más fácil con el pasaporte español. Eh, no lo sé, porque no, la situación esa yo no la sé, no, nunca he ido a Estados Unidos, no sé cómo sería. Ecuador son 715.000 y un 1,3. De Perú 600.000, me parece muy poco. De Perú, no sé por qué van tan poco de Perú a Estados Unidos, con un 1,1% de los hispanos que están allí. Nicaragua 400.000, muy poco. Venezuela 366.000, qué poco. A mí me parece muy raro, porque de Venezuela dicen que han salido millones de personas. Bueno, claro, que estos son estudios, de hecho, no son actuales. Igual, si los miras ahora, igual hay 1 millón de venezolanos en Estados Unidos. Y de Argentina, 269.000. Le veo más normal. Argentina es un país que económicamente no está tan mal como para que emigren a otro país. Por lo tanto, veo normal que no emigren mucho. Mira, este gráfico que os voy a poner ahora es sobre los hispanos de más de 5 años, claro, que solo hablan inglés. Que no hablan español. No sé por qué. Vamos a ver si es un idioma bonito. No sé por qué no hablan entre ellos siquiera, no lo sé. Bueno, pues en 2009, de los hispanos que solo hablan en inglés, era un 22,9. En 2010, un 23,6. O sea, ha ido subiendo. En 2011, un 24,2. O sea, en 2012, un 24,8. En 2013, un 25,3. En 2014, un 25,8. Y en 2015, un 26,3. O sea, que cada vez los hispanos hablan menos español en Estados Unidos. No sé por qué. Es que no lo entiendo. Será por la política de los gobiernos de allí, de los estatales o nacional o federales, que hacen como para que los hispanos dejen de ser hispanos, como para absorberlos y yo qué sé, no lo sé, para que dejen de hablar español y para diluir esa población, no lo sé. Pero cada vez los hispanos hablan menos español, cuando es un signo de identidad. Nuestro idioma, somos así, somos diferentes porque nuestro idioma es el español, somos hispanos, somos latinos, y hay que estar orgulloso de eso. En este gráfico lo que vamos a ver es lo que piensan los hispanos sobre si es necesario o no hablar español o saber español. Vale, los nativos, los que viven allí, un 11% piensa que sí es necesario hablar español. Sin embargo, un 87% piensa que no es necesario. Para ser hispano, hablar español. Hombre, si no hablas español, vaya hispano que eres. Pero ellos piensan que no es necesario. Ellos son hispanos, pero sin hablar ese español. Vale, eso son los nativos, nacidos allí. Los que vienen de fuera,
el 41% piensa que para ser hispano tienes que hablar español, o sea, es necesario hablar español. Y un 58% piensa que no, no es necesario hablar español. Vamos, yo viví en Estados Unidos y voy a pensar que no es necesario hablar español. Pues no, sí es necesario hablar español. Es que eso de que los mismos que vienen de países hispanos piensen que no es necesario hablar español, no lo entiendo. Vamos a ver, es que es como que nos tiramos piedras nosotros mismos. Te tiras piedra para que te den en la cabeza. Pues eso. Y si metemos nativos y no nativos, sería un 28% piensa que hay que hablar español en Estados Unidos y un 71% piensa que no. Vamos, así, claro. Mira, esto que os voy a dar lo traigo porque es que me parece muy curioso. Muy curioso. Son eh, frases que por etnia, por la raza negra, blanca, anglosajona y la hispana. Y, y son cosas, son frases o cosas que tienen o le han pasado. Por ejemplo, ¿tiene un smartphone? El 71% de los hispanos sí tienen un smartphone. Los 70% de los negros sí que tienen un smartphone. Y el 61% de los blancos sí tienen un smartphone. Vale. Cancelaron su contrato porque era demasiado caro. Su contrato con la compañía de teléfono. Vale. El 36% de los hispanos les ha pasado que han cancelado porque era demasiado caro. El 42% de los negros también. Cancelaron alguna vez un contrato porque era demasiado caro. Y el 17% de los anglosajones alguna vez cancelaron un contrato porque les pareció demasiado caro. Vale. Recibieron una factura más alta de lo normal de teléfono. Vale. Al 34% de los hispanos les ha pasado. Se ve que hablan más de lo normal y se esperaban menos factura y les vino más. Al 36% de los negros les ha pasado. Sin embargo, los blancos de anglosajón le ha pasado solamente un 22%. Bueno, alcanzaron el límite de los datos. El límite de los datos. Vamos, si tiene 5 gigas, lo acabaron. Vale, pues eso le ha pasado a un 49% de los hispanos. Los hispanos, por lo que yo veo, por todo lo que estoy mirando, les gusta mucho el teléfono. Les gusta mucho, pues yo qué sé, por WhatsApp, Facebook, YouTube, lo que sea. Les gusta mucho mirar, entonces es normal que el 49% haya acabado con los datos. El 40% de los negros y solamente el 31% de los blancos les ha pasado eso, que alcanzaron un límite de datos. Dependen del teléfono móvil para acceder a Internet, porque no tienen o tablet o no tienen ordenador. Bueno, pues el 17% de los hispanos dependen del teléfono para entrar a Internet. El 21% de los negros y de los blancos solamente el 7% de los blancos anglosajones dependen del móvil para entrar a Internet. Vale. Dependen y como último es lo que dependes del smartphone. O sea, lo que dependes tú del smartphone. Vale, pues a un 13% depende mucho del smartphone, de los hispanos. Un 12% de los negros y un 4% de los anglosajones. Vale, en este gráfico lo que vamos a ver, consumo de medios de comunicación. En otra lengua, solo en español e inglés, solo en inglés, y bueno, sobre todo español e inglés, y si se va viendo, donde menos es en online, en internet, se utiliza menos el español, no sé por qué, chicos, utilizar el español, que es un idioma bonito, y que hay mucho en internet para ver en español. No necesariamente tienes que mirar en inglés, en español. ¿Vale? Sigamos. Pues nada, amigo, yo creo que ya este vídeo se ha hecho demasiado extenso, por lo tanto lo voy a dejar aquí. A mí hablar de Estados Unidos, de España y de Estados Unidos, pues la verdad es que me llevaría mucho tiempo porque me gusta mucho. Yo voy estudiando la evolución de los hispanos en Estados Unidos desde el año 2000, que me compré un libro y se hablaba sobre la hispanidad en Estados Unidos y desde entonces yo he ido estudiando cómo ha ido evolucionando la hispanidad en Estados Unidos, que ha ido evolucionando mucho. Lo que pasa es que los gobiernos de Estados Unidos como que se han puesto más duros contra los hispanos, según han ido viendo que los hispanos van creciendo y van cogiendo poder, ellos se han puesto un poquito más duros para ir frenando un poco el poder de los hispanos. Pero los hispanos lo que tenemos que hacer es decir, somos tú, a los anglosajones somos iguales, por lo tanto, tú me respetas a mí y yo te respeto a ti. Nada más. Los hispanos se tienen que dar a valer, pues somos muy importantes. Somos muchos.